Oremos. Señor, en un mundo que tantas veces nos quiere cautivos del miedo, cautívanos con tu esperanza. Enséñanos a caminar a tu ritmo, a descansar en tu presencia y a reconocer tu voz encima de todas las demás. Que al escuchar tu palabra hoy, nuestros corazones vuelvan a encontrarse contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. La Copa Mundial nos ha tocado de una u otra forma. Por mi parte ha significado pasar más tiempo en el sofá con mi papá viendo los partidos de fútbol. Fue él que me enseñó a amar el deporte de soccer, de fútbol, de una manera u otra. Este viernes estuvimos viendo el emocionante partido entre Argentina y Cabo Verde. Hubo un jugador en particular que sin duda se ha robado el show. Josimar José Évora Díaz, mejor conocido como Bocina, el portero de Cabo Verde. Partido tras partido, defendió su portería con una entrega que es definitivamente admirable. Y entre más lo he visto, él ha defendido con toda admiración. Aunque su selección no llegó hasta la gran final, nunca ha dejado de luchar, nunca ha dejado de creer y nunca ha perdido la esperanza. Así que lo veía defender una y otra vez. Dije, eso es esperanza. Y no es una esperanza ingenua, sino una esperanza que se mantiene, aun cuando todo parece en contra, aun contra el único Lionel Messi. Así que eso me lleva directamente a las lecturas de hoy. En nuestra primera lectura, el profeta Zacarías cierra este hermoso y profundamente poético pasaje con una frase que no he dejado de pensar desde que la primera vez que lo leí. Él llama al pueblo de Dios cautivos que mantienen la esperanza. Y como parte de mi preparación, me gusta leer otras traducciones de la Biblia también. Así que también me metí a leer la versión de Reina Valera. Y ahí mismo encontré este mismo versículo y la traducción de ellos dice, prisioneros de la esperanza. Así que pasé toda esta semana yendo y viniendo entre estas dos imágenes, ¿no? Por un lado, el texto, escuchamos que de hoy nos habla de cautivos que mantienen la esperanza, y por el otro lado, escuchamos prisioneros de la esperanza. Y meditando entre estas dos, comprendí que tal vez no es tan diferente, quizás hablan la misma realidad. Y llegué a que mantenemos la esperanza, porque primero la esperanza nos ha cautivado. Y cuando la esperanza cautiva nuestro corazón, terminamos convirtiéndonos en prisioneros de la esperanza. Zacarías le hablaba a un pueblo que sabía muy bien lo que era vivir en cautiverio. Conocían el exilio, conocían la pérdida, sabían lo que era preguntarse si Dios los había olvidado. Y sin embargo, es precisamente en medio de esa incertidumbre donde Dios pronuncia una palabra de la esperanza. No cuando todo mejora, sino justo ahí en medio de la incertidumbre. Y creo que nosotros también conocemos algo de lo que significa vivir en el exilio. Y tal vez no sea el exilio de un país, pero sí el exilio del corazón. Tal vez soy yo. Pero tal vez el exilio del duelo, el exilio de la incertidumbre, el de descubrir que la vida ya no parece como la que alguna vez soñamos. Entonces es ahí precisamente a la que muchas veces dejamos de vivir como personas cautivadas de la esperanza. Porque si somos honestos, la mayoría de los días vivimos como prisioneros de nuestra propia mente.
Sabemos lo que es quedar atrapados en un laberinto de ansiedad, darle vueltas y vueltas y una y otra vez las mismas preocupaciones, imaginar siempre el peor escenario posible. Y entonces poco a poco nuestra mirada se va alejando de la bondad y el amor de Dios, hasta que sin darnos cuenta terminamos construyendo una prisión alrededor de nosotros mismos. Porque a veces la prisión más ruidosa no tiene paredes. Y lo curioso de prisiones es que cuando llevamos demasiado tiempo en ellas, empiezan a parecernos normales. Nos acostumbramos a vivir con ansiedad, nos acostumbramos a cargar el mundo sobre nuestros hombros y dejamos de preguntarnos si alguna vez Dios quiso que cargáramos con tanto. Entonces aparece también otra mentira. Nos convencemos de que nuestras cargas no son tan importantes para Dios. Y en silencio nos decimos, Dios tiene demasiadas cosas más importantes de qué preocuparse. ¿Cómo voy a molestar a Dios con esto? Pero es ahí, precisamente ahí, donde el Evangelio de hoy interrumpe esa mentira. Porque Jesús nunca compara las cargas, nunca clasifica sufrimiento, nunca dice tú sí, tú no, tú espera. Él simplemente dice, vengan a mí todos que están cansados y yo les daré descanso. Todos. No solamente quienes cargan cargas grandes, todos. Y para entender lo radical de esta invitación, tenemos que recordar a quién le estaba hablando Jesús. Jesús no le está hablando a personas que tenían una vida fácil. Le está hablando a un pueblo cansado. Y no solamente porque la vida era difícil, sino porque la misma religión se había convertido en una carga. Los líderes religiosos habían impuesto regla tras regla, exigencia tras exigencia, hasta que la gente común apenas podía respirar. Y en respuesta de este peso tan grande, Jesús utiliza una imagen que todas las personas que le escuchaban podían entender. El yugo. Así que imagínense esto por un momento. El yugo era una pieza de madera colocada sobre el cuello de los animales para que trabajaran juntos. Representa trabajo, representa esfuerzo, y en ocasiones también representa opresión. Pero algo que yo quiero que ustedes recuerden es que sobre el yugo es que nunca fue diseñado solo para uno. El yugo fue creado para repartir el peso entre dos. Fue diseñado para dos. Por eso cuando Jesús dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, no está poniendo otra carga sobre ustedes. Está diciendo exactamente lo contrario. Nos está invitando a caminar con Él. Te está invitando a una relación más cercana con Él. Nos está diciendo, deja de intentar cargar tu vida solo. Camina a mi lado. Aprende de mí. Y déjame cargar esta parte de tu vida más pesada. Déjame entrar. Pero ahora, siendo honesta, es difícil predicar sobre un yugo ligero y sobre el descanso precisamente este fin de semana. Este fin de semana celebramos los 250 años de la independencia de este país. Damos gracias por esta tierra, recordando a quienes estuvieron aquí primero, a quienes construyeron con su trabajo y su sacrificio, y a quienes siguen enriqueciendo cada día con sus manos su fe y esperanza. Pero también sería deshonesta predicar este evangelio sin reconocer otra realidad.
la que muchos vivimos todos los días. Porque para muchos el descanso no solamente es difícil, sino que a veces es peligroso. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados? Cansados de sentir que constantemente tenemos que demostrar que pertenecemos. ¿Cómo descansa una madre cuando cada vez que su esposo sale a trabajar se pregunta si va a regresar a casa? ¿Cómo descansa un padre cuando vive con el temor constante de que una decisión política puede cambiar el futuro de su familia de un día para otro? ¿Cómo descansa un joven cuando escucha discursos que cuestionan el valor de las personas que se parecen a él? Esas son cargas reales. Jesús nunca pretende que no existen. Pero precisamente por eso su invitación cobra ahora más fuerza. Vengan a mí. Y mientras meditaba, porque sí medité bastante, en todo esto durante esta semana, no podía dejar de preguntarme qué dijera Monseñor Oscar Romero. Estoy convencida de que Romero nos recordaría que el yugo de Cristo no es una invitación a escapar la realidad. Es una invitación a vivir la realidad de otra manera, a no permitir que el miedo tenga la última palabra, a no permitir que los sistemas decidan cuánto valemos, porque el valor ya fue decidido, le pertenecemos a Dios. Y quizás por eso Zacarías dice que ellos mantenían la esperanza, porque hay temporadas en que la esperanza no aparece sola. Hay días en que mantener la esperanza se convierte en un acto de resistencia, holy resistance, y hasta me atrevería a decir un acto de fe. Es una decisión diaria de seguir creyendo que Dios todavía está obrando aun cuando todavía no vemos el final de nuestra historia. Cuando el miedo vuelve a encerrarnos, olvidamos de una verdad profundamente importante. Cristo nos llamó a cargar la vida. Cristo nunca nos llamó a cargar la vida solos. Después de todo, el yugo nunca fue diseñado para uno solo. Y quizá por eso Dios nos regala una comunidad. Porque cuando mi esperanza se debilita, cuando no encuentro esperanza, necesito encontrarme con personas que me recuerden quién es Dios. Personas que sostengan la esperanza conmigo. Y si quieren encontrar esperanza, no tienen que mirar muy lejos. Miren a su alrededor. Miren a esta comunidad. Miren a las mujeres de esta iglesia, a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, mujeres que cargan muchísimo y aún así siguen llegando domingo tras domingo, siguen sirviendo, siguen orando, siguen creyendo. Si quieren encontrar esperanza, miren a nuestros jóvenes, miren a nuestros niños, escuchen su risa, que nos recuerda que el reino de Dios ya está entre nosotros y que Dios todavía sigue haciendo nuevas todas las cosas. Y en lo personal, si me preguntan a mí a dónde he encontrado esperanza, it's in you, en ustedes. La he encontrado en el amor con el que han recibido a mi hija Jayla, en la forma en que han abrazado a mi familia, a mi papá, en cómo me han sostenido en momentos en los que yo misma sentía que yo no podía más. Y especialmente ahora, mientras me preparo para dejar ir a Jayla y verla comenzar esta nueva etapa en la universidad. Ustedes no tenían ninguna obligación de hacerlo, pero lo hicieron. Y sin saberlo, se han convertido en la respuesta a muchas de mis oraciones. Por eso sigo creyendo. Por eso existe la esperanza. Porque la esperanza tiene rostro y lo veo en ustedes.
Así es la esperanza del Evangelio. No es un optimismo barato, es la firme convicción de que Dios todavía no ha terminado entre nosotros. Y domingo tras domingo Jesús nos vuelve a reunir alrededor de una mesa. No porque ya no tengamos cargas, sino precisamente porque todavía las tenemos. Venimos cansados, venimos con heridas, y Jesús nunca nos pregunta si ya resolvimos la vida. Simplemente nos dice, vengan a mí, vengan a descansar, vengan a recibir mi gracia, vengan a recordar que no caminan solos, vengan a volver a ponerse el yugo conmigo. Así que, ¿qué es lo que hoy los tiene a ustedes cautivos? Porque Jesús vino a ofrecerles una cautividad distinta, una que no esclaviza, sino que libera, una que no destruye, sino que transforma. Que salgamos hoy de este lugar manteniendo la esperanza, hasta que la esperanza nos cautive por completo y podamos decir con toda confianza que por la gracia de Dios somos prisioneros de la esperanza. Amén.